como ya sabemos utilizar algunos métodos de los data frames de pandas, ahora lo que vamos a hacer es plantear una serie de preguntas para poder continuar y guiar nuestro taller de manera mucho más didáctica y entretenida. Entonces acá pueden ver una lista de 4 preguntas que nos van a permitir un análisis más profundo. La primera es qué tipo de atributos nos encontramos en el dataset. La segunda es cuántos datos tenemos en cada región. Cuántos países tienen índices de CO2 mayores que el promedio. Y la última, ¿qué se puede decir respecto del alfabetismo en África o en Europa? Entonces, lo primero, para la pregunta 1, si queremos saber los tipos de atributos contenidos en el dataset, vamos a utilizar un método que es info. Este método imprime un resumen conciso informando el tipo de variables, ya sean categóricas, numéricas, de texto u otra, y además el número de valores no nulos de cada atributo y el uso de memoria. Entonces ahora vamos a ejecutar esta línea de código que es el método info del dataframe de FNation y podemos ver el resultado que es una tabla resumen en donde toma las 14 variables que existen en nuestro dataframe, nos indica el nombre de cada columna, la cantidad de datos no nulos que tiene cada una columna y el tipo de dato que corresponde a cada columna o cada variable. Podemos ver que para la columna country y región tenemos completa la información, es decir, todas las filas de nuestro dataset tienen información. Se definen como objetos, pero en realidad son variables de tipo texto. Después tenemos todas las correspondientes a números flotantes, que son el PIB, la tasa de escolaridad, la tasa de fertilidad, la tasa de mortalidad infantil. Ahora tenemos también para la esperanza de vida un tipo de dato float. La población se mide en enteros, por supuesto, y el número de personas. Y luego continuamos con los demás indicadores, todos medidos en float, o tipo de dato con decimales. Este método es súper valioso cuando estamos haciendo la exploración de nuestros datos porque nos va a decir cuántas son las variables que existen y cuáles son la cantidad de datos no nulos y el tipo. Otro método que es muy útil cuando estamos trabajando y explorando datos es el método describe, el cual calcula estadísticos básicos de los atributos numéricos, es decir, solo para los float o integer, y deja fuera los atributos categóricos o cualitativos. Entonces el método describe no nos va a servir para la variable country ni la variable región, pero sí para todos los demás. Entonces vamos a ejecutar esta línea de código y le vamos a pedir a Python que nos ejecute y nos muestre un análisis descriptivo de las variables numéricas. Como pueden ver, acá se está mostrando un conteo de cuántos datos existen. Nos está mostrando el promedio de la variable, la desviación estándar, el valor mínimo, el percentil 25, 50, 75 y el valor máximo que tiene esta variable. Como pueden ver, no está incluida ni la variable región ni la variable country porque son variables de tipo texto. Pero todo lo numérico sí tiene su cálculo correspondiente. Otro uso que le podemos dar al método describe, en vez de llamarlo para todo el data frame, podemos llamarlo para solo un atributo, es decir, una columna de nuestra base de datos. Entonces, si queremos observar los estadísticos descriptivos básicos de la columna Gini, lo que hacemos es llamar del data frame nations la columna Gini y a ese le aplicamos el método describe para que nos muestre las estadísticas básicas de esta columna. Como se puede ver acá, está todos los estadísticos básicos de esta columna únicamente. Ahora también el método describe es un método que en conjunto calcula varios estadísticos descriptivos, pero nosotros podríamos calcular cada uno de estos estadísticos descriptivos por separado. Entonces, por ejemplo, podemos generar un espacio de trabajo y vamos a simplemente llamar del data frame nations de la columna Gini, que es la que estamos trabajando, el promedio. Entonces el método .min lo que nos va a mostrar es el valor promedio de nuestro dataset, es decir, el promedio de Gini para esta base de datos es 40 puntos. Recuerden que 0 era la total igualdad, 100 es la total desigualdad y el promedio está en 40, es decir, es un tanto menos desigual el promedio de los países de las Naciones Unidas.
Y así como el método min hemos utilizado para calcular el promedio, se pueden utilizar los otros métodos que también están acá mencionados. Es decir, vamos a llamar como de ejemplo, seguimos trabajando con la columna Gini, pero ahora vamos a pedirle que haga un conteo de cuántas variables o cuántos datos existen. Y en este caso nos muestra que hay 81 datos. Es lo mismo que está acá, pero vamos desagregando el método describe, que es un conjunto de métodos a cada uno de los componentes. Así ustedes pueden trabajar los estadísticos de cada columna de nuestra base de datos. Y por último les vamos a dejar planteadas unas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo haríamos para calcular el valor promedio del GDP en nuestro dataset? Y la otra es cuánto es la tasa más baja, es decir, el mínimo valor del alfabetismo en nuestro dataset. Les dejamos planteadas estas preguntas para que ustedes puedan resolverlas por su cuenta, dado que ya hemos aprendido a utilizar métodos estadísticos básicos en nuestras columnas del data frame.